El día D, 6 de junio de 1944, las tropas aliadas participaron en la mayor invasión transportada por mar de la historia. Cerca de 152.000 hombres cruzaron el Canal de la Mancha a bordo de unos 2.500 barcos hasta las playas de Normandía, que fueron tomadas al asalto, apoyados por fuerzas aerotransportadas integradas por casi 23.000 hombres. Desde su base en las montañas de Sierra Maestra, Fidel Castro emprendió una guerra de guerrillas contra el gobierno del dictador cubano Fulgencio Batista. En enero de 1959, las fuerzas de Castro se hicieron con el control de La Habana. Una vez en el poder, Castro transformó progresivamente Cuba en un estado socialista, aceptó la amistad ofrecida por la Unión Soviética, lo que situó a Cuba en el centro de la Guerra Fría. Como muchos líderes revolucionarios, Castro basó su poder en su propio carisma y en un sistema político estrechamente controlado que asegurase su preeminencia. Durante la presidencia del general Eisenhower, la CIA había adiestrado a exiliados cubanos con el objeto de efectuar una posible invasión de la isla para derrocar a Fidel Castro. El plan fue definitivamente aprobado por el nuevo presidente John Kennedy. El 17 de abril de 1961, unos 1.500 exiliados dotados de armamento estadounidense desembarcaron en la costa suroriental de Cuba, concretamente en la bahía de Cochinos. Pero fueron interceptados por el ejército cubano. Cuando 2 días más tarde acabaron los combates, cerca de 100 invasores habían muerto y los demás habían sido hechos prisioneros. La Guerra Civil Española comenzó en 1936, cuando un amplio sector del ejército se sublevó contra el legítimo gobierno de la Segunda República. Aunque la insurrección fracasó, dejó al Estado dividido entre quienes apoyaban a los militares rebeldes y los que respaldaban al régimen democrático. La guerra entre republicanos y sublevados continuó hasta 1939, año en que estos últimos ocuparon la capital, Madrid. Después de un sangriento y prolongado enfrentamiento que ocasionó numerosas víctimas y obligó a miles de personas a exiliarse, el general Francisco Franco se convirtió en el dictador de un país destruido. Benito Mussolini, creador del fascismo italiano, llegó al poder en 1922. Su régimen totalitario se hizo con el control de todos los aspectos de la vida italiana. Respaldado por los miembros de las milicias voluntarias, los camisas negras, el carismático Mussolini obtuvo pronto el apoyo para su política nacionalista, pero las continuas derrotas italianas durante la Segunda Guerra Mundial dieron paso al descontento interno y en julio de 1943 Mussolini fue destituido. El presidente mexicano Porfirio Díaz presentó su reelección, pero desde 1908 Francisco Ignacio Madero encabezó a quienes pretendían evitarla. En 1910 comenzó la Revolución Mexicana. Madero fue elegido presidente en 1911 tras la renuncia de Díaz. Otros revolucionarios, como Emiliano Zapata, pretendían ir más allá en la aplicación de la reforma agraria. Madero acabó traicionado por el general Victoriano Huerta y murió asesinado en 1913.
Un año después, Venustiano Carranza derrocó a Huerta y se convirtió en presidente, cargo en el que se mantuvo hasta 1920, pese a la fuerte oposición de las fuerzas de Pancho Villa y de Zapata. This is a sad time for all people. We have suffered a loss that cannot be weighed. El 6 de marzo de 1957, Kwame Nkrumah obtuvo la independencia para la colonia británica de Costa de Oro, que pasó a denominarse Ghana. A las jubilosas celebraciones y a la proclamación de Nkrumah como primer ministro asistieron personalidades políticas de todo el mundo. Ghana fue la primera nación del África Negra que logró su independencia, y su ejemplo impulsó la aparición de movimientos independentistas por todo el continente durante los siguientes años. ¡Quieto todo el mundo! En agosto de 1991, el sector duro comunista organizó un golpe de Estado después de que Mikhail Gorbachev propusiera mayor autonomía para las repúblicas de la Unión Soviética. Boris Yeltsin lideró la resistencia popular contra el golpe y el Partido Comunista fue desmantelado. En diciembre, Yeltsin y los dirigentes de otras repúblicas crearon la Comunidad de Estados Independientes. Gorbachev dimitió y la Unión Soviética fue oficialmente disuelta. En septiembre de 1993, el presidente ruso Boris Yeltsin decretó la disolución del Parlamento. 2 semanas después, las tropas leales a Yeltsin tomaron el edificio ocupado por los diputados disconformes con la medida. Tras 8 horas de cruentos combates, los sitiados se rindieron. El 1 de enero de 1994, un grupo de campesinos indígenas se rebeló en el estado mexicano de Chiapas. Autodenominados zapatistas, los sublevados reivindicaron un reparto más justo de la riqueza y la mejora en el trato de la población indígena. Los rebeldes sitiaron varias ciudades, pero se retiraron a la selva cuando llegaron las tropas federales mexicanas. Abiertas las negociaciones, los intentos de llegar a un acuerdo fracasaron. This is a different kind of war. There are no marching armies or solemn declarations. But this is really war. It is guided by North Vietnam and it is spurred by Communist China. Its goal is to conquer the South and to extend the Asiatic dominion of communism. And there are great stakes in the balance. En 1998, invitado por Fidel Castro, el Papa Juan Pablo II realizó una histórica visita de 5 días a Cuba. El Papa estuvo en 4 ciudades y celebró una misa en La Habana ante 750.000 personas. Entre los asistentes había líderes comunistas, visitantes extranjeros y exiliados anticastristas que regresaron a Cuba para ver al Papa.